Este segmento es presentado por Telenorte con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hola amigos televidentes, bienvenidos al segmento de Nosotros Depende. Les saluda Jocelyn Solís. Aunque estamos en pleno siglo XXI, muchos tienen temor de hablar de diversidad de género. Y esto es porque la información no es muy fluida. Los hombres y las mujeres tienen temor de hablar sobre esta problemática. En esta edición del segmento de Nosotros Depende, la doctora María del Socorro Reyes García, psicóloga de ICHEN, nos hablará a qué se debe esta problemática. Cuando hablamos de diversidad sexual, debemos ubicarnos principalmente que estamos hablando de individuos, mujeres y varones con vida propia, con valor personal, con diferentes habilidades, con diferentes patrones de conducta, con un desarrollo personal y sobre todo personas con diferentes opciones sexuales para vivir, ya sea en pareja o de forma individual. Para contextualizar, cuando hablamos de orientación sexual, ¿verdad? Debemos definirlo como un proceso largo que cruza la vida de la persona desde que nace hasta que deja de respirar, digámoslo así, ¿verdad? Y ese proceso de vida está compuesto entonces por valores básicos e importantes, como son el amor, la comunicación asertiva, la confianza, la libertad y la responsabilidad personal, donde se fomenta esta orientación inicial en nuestras casas, desde nuestros hogares. Entonces, orientación sexual es un proceso de formación, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirve la orientación sexual desde nuestros hogares? Para poder abordar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas en temas importantes como qué es enamorarse, qué es un noviazgo, qué es una relación en pareja, en qué consisten las actividades sexuales que las personas desempeñan. Dentro de ese preámbulo de orientación sexual han encajado temas de abordar la sexualidad en opciones diferentes de la heterosexual. La relación heterosexual es aquella donde habemos una pareja compuesta por un hombre y por una mujer, lo que históricamente conocemos. Hablar, por ejemplo, de homosexualidad, que es un tema más reciente y en culturas como la nuestra, donde no ha habido, digamos, un abordaje tan completo sobre el mismo tema, pero que sabemos, la historia nos relata que desde la antigua Grecia había un comportamiento homosexual que era socialmente permitido para algunas castas y clases de aquella sociedad en aquel entonces. Eso fue variando, fue multiplicándose a nivel cultural el concepto y llegamos entonces a los años 80, 70, 60, ¿verdad? Yendo hacia atrás, donde en algún momento la homosexualidad llegó a ser considerada como parte de un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Cuando los investigadores empiezan a darse cuenta que esta opción diferente de llamarse hombre activo o mujer activa empieza a verse desequilibrada, digamos, de alguna manera por hombres que gustan de tener relaciones sexuales con otros hombres o mujeres que gustan tener relaciones sexuales con otras mujeres. Entonces, a este término de orientación sexual acuñamos que hay una diferenciación de contexto, de género, de cultura incluso, ¿verdad? Antes conocíamos como género el femenino y el masculino nada más. Y antes de eso, género estaba muy encapsulado entre plural y singular. Eso era género antes de reconocerlo como femenino y masculino. Luego, según la historia, hemos visto entonces que ahora hay sociedades importantes como OMS reconocen varios tipos de género: femenino, masculino, homosexual, lésbico, lesbianas, gays, y también dentro de los últimos estudios se habla que la comunidad transexual también
debería de ser partícipe de este género, ¿verdad? Entonces, en el tema de orientación sexual debemos vincular que hay un montón de factores que inciden. En sociedades como la nuestra vemos efectivamente ahora, ¿verdad?, que hay mucho más muchachos, digamos, que tienen una conducta que nos hace pensar que ellos no se están comportando como varones. Y entonces asumimos o deducimos que tienen una tendencia homosexual. Muy poco lo podemos identificar en mujeres, salvo que haya una conducta abierta o de reconocerse como lesbiana, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con todo este enfoque cultural del que hemos compartido un poquito. La sexualidad es un tema amplio. Dentro de la sexualidad hay un número tan amplio, pequeños subgrupos de temas que podemos ir estudiando. Entre ellos, lo de la conducta, digamos, más reciente que ha incrementado sobre personas que se llaman a sí mismas personas con una opción sexual diferente, siendo mujeres que gustan tener relaciones en pareja con otras mujeres o siendo hombres que prefieren tener relaciones con otros hombres. Como decíamos, muy poco visto para sociedades como la nuestra, más visible en otros países, en otros contextos, aunque sí notamos que hay un incremento de muchachos, sobre todo, como decíamos, ¿verdad?, que de pronto tienen una manera de actuar, de expresarse o de vestirse diferente al patrón de cultura masculino, digamos, de hombre, ¿verdad? Entonces eso nos lleva un poquito a revisar cuando nos referimos a mencionar qué factores inciden en el estudio de la homosexualidad. Dos cosas claras vamos a plantear. La primera es que según todos los estudios que hasta la fecha manejamos, no hay un criterio definido. Tanto en el ámbito genético, como en el ámbito conductual, como en el ámbito psicológico, la balanza se inclina o a un extremo o al otro. Nos consta, porque hay evidencia científica y estudios desde el punto de vista genético, que nos dicen que no hay ninguna base que demuestre que la homosexualidad sea genética. En un inicio hay historiadores, investigadores y científicos de muchos años que han trabajado el tema, que incluso empezaron a estudiar el cromosoma X pensando en una probabilidad de que explicara esta conducta homosexual. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Científicamente todavía no hay nada definido, conductualmente tampoco lo hay. Desde el ámbito de la psicología, desde la teoría freudiana, por ejemplo, sabemos que un muchacho que tiene como figura una madre sobreprotectora, dominante y restrictiva con él, pero que además tiene en términos emocionales un padre distante y frío, probablemente tenga razones para buscar una conducta de llamar la atención de su padre, y no lo va a hacer vinculándose más a la madre, lo va a hacer en el momento de que busca una relación con alguien del mismo sexo. Pero eso es definitivo, no podemos decir que es definitivo. Entonces, hay elementos que nos indican que hay algunas situaciones que tomar en cuenta. Por ejemplo, ya vimos, por un lado los estudios nos dicen que no hay nada definido, por el otro lado vemos que el ambiente lo que hacen las personas es que sean más o menos vulnerables. Eso es lo que nos dice la experiencia, ¿verdad? Una persona puede tener más recursos o menos recursos para enfrentar las circunstancias de la vida dependiendo del contexto en el que fue creada. Pero también hay algo importante. Se nos dice que una cosa es hacer diferencia entre la orientación y la actividad sexual y otra es la conducta homosexual accidental. ¿A qué nos referimos con eso? Una cosa es que yo, siendo hombre o mujer, diga que yo quiero vivir con una mujer o con un hombre si soy hombre, porque yo siento que esa parte emocional y conductual y de vida en pareja y de complemento está llena con esa persona diferente a otra pareja que haya tenido de sexo diferente en otro momento. Y lo otro, que es la conducta sexual accidental, que es muy frecuente en la adolescencia. ¿Por qué? Por los cambios y las actividades de los adolescentes, ¿verdad? Es muy frecuente que los muchachos en grupo, en actividades alejadas de sus casas, digamos, se manoseen, ¿verdad?
se empiecen a mofar sobre si tienen el pene, por ejemplo, más grande o más pequeño, y esos juegos sexuales dan origen a que haya un contacto sexual y es bastante frecuente, aún en sociedades como las nuestras. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué le llamamos accidental? Porque con la edad adulta se supera, ¿verdad? Los estudios indican que solo hay algunas prácticas homosexuales en grupos definidos en la edad adulta accidentales bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, internamientos, encarcelamientos, regímenes extremos de militarización, ¿verdad? Esas son condiciones que facilitan que una población donde solo hay hombres y por mucho tiempo, ¿verdad?, de pronto haya contacto sexual entre ellos, y por eso es tipificada como una conducta homosexual accidental. Porque una vez que esa condición termine de encierro o de alejamiento o de distanciamiento, la persona va a tener una vida de práctica normal. Pero en las conductas homosexuales accidentales, como mencionaba, en la adolescencia es frecuente que las muchachas, entre ellas, entre los grupos, hagan juegos sexuales, se tocan, se revisan, se manosean. ¿Por qué? Porque las condiciones están permitiendo todo el descontrol hormonal, la curiosidad básicamente en la adolescencia conlleva que los muchachos hagan cosas o tengan algunas conductas sexuales propias de ese momento, que más adelante no lo van a repetir en la vida. Y es que, por ejemplo, hay estudios comparativos que describen hijos en otros países, ¿verdad? Hijos de parejas homosexuales que no tienen una mayor descompensación emocional, y hay hijos de parejas heterosexuales que no por eso van a tener una pareja heterosexual, sino que a lo mejor cuando sean adultos eligen una pareja de su mismo sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia el referente familiar, papá, mamá, abuela, abuelo, tío, llámese como se llame, quien esté al frente del vínculo de crianza de los muchachos y de las muchachas, debe tener ante todo una aptitud abierta para poder encauzar dos cosas importantes. Uno es que nacemos, como popularmente las personas dicen, como una página en blanco. Hay estudios que revelan que desde el embarazo algunos niños pueden captar emociones importantes si fueron aceptados o rechazados por sus padres. Pero inicialmente todo ser humano nace con aquella habilidad para aprender, ¿verdad? Entonces, si somos más afectuosos, si somos más tolerantes, si somos más, abiertos a visualizar que todo es parte de nuestro desarrollo y que un hijo o una hija homosexual no es sinónimo de la peor cosa que te pueda ocurrir en la vida. ¿Por qué? Porque desde que un niño nace hasta la adolescencia hay un proceso importante que se llama identidad. A la par de la identidad está el desarrollo psicosexual, y a la par de eso está la definición sexual que cada muchacho o cada muchacha va a elegir. ¿En función de qué? De que nosotros en ese núcleo familiar le hayamos facilitado todas las opciones posibles para que tome una decisión sana y la más apropiada para su propia persona. Eso quiere decir también que es importante evitar algunas acciones que hemos visto en el transcurso de muchos estudios de casos. Por ejemplo, abusos sexuales, exposición a eventos de violencia, ya sea física, verbal, sexual. Hay niños que son expuestos a ver a sus padres teniendo relaciones sexuales. Eso produce un daño significativo en todo el aparato sensoperceptivo de ese niño, que nadie le explica qué es lo que estaban haciendo los adultos. Y para un niño pequeño el acto sexual entre dos adultos es un acto de agresión y no se lo explica a nadie. Como padres, la primera cosa que tendríamos que hacernos es informarnos. Si es un tema que nos resulta difícil, como se ha demostrado que es, ¿verdad?, busquemos ayuda sin temor,
porque ya no estamos en aquel tiempo en el que considerábamos que la homosexualidad era parte de una maldición o de un castigo tan dañino que por ser malo te sucedió a vos o le sucedió a tu familia. No, la historia, el tiempo, los estudios nos demuestran que es una situación a la que todavía no se le encuentra una definición exacta. Eso quiere decir que necesitamos aprender más, conocer más, informarnos más en base al tema. Y si ya estamos viendo que probablemente este niño de 8, 9 años es bastante, digamos, delicadito, o lo que llamamos comúnmente como afeminadito, no entremos en pánico, que es bastante frecuente que encontremos hombres adultos que son bastante amanerados, pero eso no quiere decir que tengan una conducta homosexual. Si nos preocupa el hecho de vincular como era antes, es que si lo ven de pronto lampaseando o lavando ropa, es que se me va a hacer raro este chavalo, como comúnmente se escuchaba. Tampoco es cierto. Retomemos lo que compartíamos hoy. Ni genéticamente podemos definir un punto exacto, ni el ambiente tampoco puede definirlo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Tener hogares más sanos, menos lesivos y más favorecedores para nuestros muchachos. Y sobre todo, la primera cosa es buscar orientación, no tomar una decisión precipitada, no castigar, no reprimir si antes no hemos pasado por un proceso de buscar ayuda para salir con una mejor actitud de cada una de estas situaciones. Agradecemos a la doctora María del Socorro Reyes García por esa valiosa información y a ustedes también, amigos televidentes, por su fiel sintonía, y les invitamos a que estén pendientes de las próximas ediciones del segmento De Nosotros Depende. Este segmento fue presentado por Telenorte con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.